En colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia Primavera 2018. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Raúl Valenzuela Wong, quien actualmente es investigador titular A del Instituto de Geofísica de la UNAM. Nuestro expositor realizó estudios de licenciatura en Física y Matemáticas en Macalester College, St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, y doctorado en Ciencias de la Tierra y Planetarias en Washington University, St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Ha sido profesor de asignatura en Ingeniería Geofísica dentro de la Facultad de Ingeniería, también en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. En su experiencia profesional, ha sido investigador asociado C en Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y ha participado en la instalación de la red MASAI de sismómetros de banda ancha y en la instalación de la red MOMA de sismómetros de banda ancha, así como en la investigación de sismología en Washington University, Estados Unidos. Realizó el curso de Observación Sismológica Global en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería de Terremotos, ICE, en Tsukuba, Japón. Cuenta con un total de 26 artículos en revistas internacionales, 61 ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha dirigido 3 tesis de maestría y 2 de licenciatura. También ha impartido 43 pláticas de difusión, además de participaciones varias en la prensa escrita, televisión, radio e internet. Y hoy nos presenta el tema ¿por qué no se puede predecir un sismo? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que con el inalámbrico, como que aquí estar sentado me va a poner medio nervioso. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación para venir a dar la plática aquí. Y pues en segundo, gracias por su asistencia. Y bueno, pues efectivamente, el tema que vamos a tratar, ¿por qué no se pueden predecir los sismos? Digo, claramente es un tema que desde septiembre ha estado muy presente en nuestras mentes y bueno, seguramente pues les tocó llevarse el sustito anoche con la alerta sísmica, que afortunadamente pues no pasó a mayores. Vamos a hablar entonces de este asunto. Gracias. Si podemos avanzarle, por favor. Ok, muy bien. Vamos a empezar a platicar una historia Vamos a hablar sobre una predicción o sobre no sé, a lo mejor predicción no es la palabra correcta, sobre un experimento que se planteaba que en 1988 iba a ocurrir un sismo. De este lado les estoy estorbando, ¿verdad? Voy a ponerme un poquito más para acá mejor. Entonces, para 1988 dijeron, bueno, va a haber un sismo. Y bueno, la que sigue, por favor. La pregunta es, ¿en dónde? Estamos hablando del estado de California, en Estados Unidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, les voy a adelantar ese poquito nada más. Y bueno, claramente pues tenemos imágenes muy presentes en nuestra mente, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos de los daños producidos recientemente, apenas en septiembre del año pasado, aquí mismo en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Tenemos esta otra imagen, que es quizá una de las más emblemáticas del sismo que ocurrió también en septiembre, pero el día 7, en Juchitán, Oaxaca. Tenemos allí la bandera, que está pues colocada en las ruinas de lo que fue el Palacio Municipal de Juchitán, en el estado de Oaxaca. La siguiente, por favor. Y tenemos pues otras imágenes, ¿no?, que se nos vienen a la mente de sismos más o menos recientes. Tenemos el de Tohoku, Japón, el 11 de marzo de 2011. Vemos aquí la gran ola asociada con el tsunami o maremoto, que bueno, se ven ahora sí que es las dimensiones. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otro sismo de ocurrencia pues relativamente reciente, ya estamos hablando de 8 años, el sismo que ocurrió en Maule, Chile. Tenemos aquí el ejemplo o la imagen de un incendio. Otro que ocurrió también en 2010, que fue muy sonado en su momento, el de Puerto Príncipe, Haití,
el 12 de enero de 2010. Aquí vemos el Palacio Presidencial antes y después del sismo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues claramente una de las cosas que se nos vienen a la mente, ¿verdad? Frecuentemente cuando hablamos sobre sismos, pues es precisamente la posibilidad de predecirlos. Y creo que para hacer esto, pues diferentes personas, ¿verdad?, hablan y dicen y proponen, y nosotros como profesionales que nos dedicamos a la sismología, digo, normalmente no estamos enfocados al área de la predicción. Normalmente lo que nosotros hacemos es esperar a que se produzca un sismo y estudiamos y vemos qué podemos aprender sobre el ambiente donde se produjo este sismo o sobre el interior de la Tierra a partir de estos sismos. Sin embargo, desde el punto de vista de la sismología, ha habido países que han dedicado grandes esfuerzos a intentar predecir sismos. Y entonces aquí tenemos los más destacados: Rusia, Estados Unidos, Japón y China. Y vamos a platicar un poco acerca al menos de algunos de ellos. En esta imagen que tenemos aquí, yo les pregunto, ¿reconocen ustedes a estos personajes, a estos caballeros? Tristemente, bueno, ¿a los dos los reconocen? A Mao Zedong, ¿no? Bueno, ¿alguien reconoce al otro caballero que aparece aquí? Posiblemente no, ¿verdad? Realmente la historia que les quiero platicar está más enfocada al caballero de la izquierda, pero como no es tan conocido, me ayudé, ¿verdad?, con la imagen. Hay una relación muy cercana, ¿no? Al final de cuentas, pues todos sabemos, Mao Zedong fue el gran líder de la Revolución Comunista China, que estableció la República Popular China en 1949, y pues que fue a final de cuentas el gran líder del país hasta su muerte en 1976, que es obviamente pues el personaje que aparece del lado derecho. El personaje que está del lado izquierdo es Zhou Enlai, que era el primer ministro que trabajaba también junto con Mao Zedong. Y si ustedes se fijan, hasta arriba dice Xintai, China, 7 y 22 de marzo de 1966. Resulta que en marzo de ese año se produjeron dos sismos importantes en esa zona de China. Y como se acostumbra en esas situaciones, ¿verdad?, pues el gobierno chino despachó al primer ministro Zhou Enlai a esa región para supervisar la ayuda, ¿verdad?, a los damnificados, bueno, como luego dicen, ¿verdad?, para ir y sacarse la foto. Pero cuenta la historia que estando Zhou Enlai allí y platicando con la gente, se acerca un campesino y le dice: señor primer ministro, yo quiero darle las gracias por la ayuda que nos están mandando, pero quisiera también pedirle que la próxima vez, en vez de mandarnos ayuda, mejor primero nos avisaran que va a temblar. Y entonces Zhou Enlai se quedó pensando en eso, y eso dio lugar a un programa que lanzó el gobierno chino para tratar de predecir sismos. Pasamos a la siguiente, por favor. Los voy a dejar en suspenso unos instantes y vamos a hablar sobre cómo se produce, qué son los sismos, cómo se producen. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos un mapa de sismicidad mundial. Vemos una gran cantidad de puntitos rojos repartidos por distintas partes de nuestro planeta, la Tierra. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que lo que llamamos nosotros los epicentros, que son los lugares donde inician o donde se originan los sismos, no se distribuyen de manera uniforme sobre toda la superficie. Si empezamos en México, aquí de este lado, pues vemos que toda la costa del Pacífico, nos metemos al Golfo de California, nos vamos hacia Estados Unidos, California, que es Oregon, Washington, pasamos Canadá, llegamos a Alaska, de este lado de aquí, las Islas Aleutianas, y pasamos del otro lado del Pacífico, una serie de diferentes islas, llegamos a Japón, y podemos seguir recorriendo, ¿no? De este lado encontramos, por ejemplo, las Filipinas, Taiwán, tenemos de este lado Nueva Zelanda, de este lado está Indonesia. Si nos vamos del otro lado, hacia el sur de México, pues pasamos por América Central y la costa oeste de América del Sur. No estamos hablando de Ecuador, Colombia, Perú, Chile. Y
Por ejemplo, también nos fijamos aquí en la parte del medio del Océano Atlántico, tenemos esto le llamamos la dorsal mesoatlántica. Tenemos de este lado de aquí, lo que es la cordillera del Pacífico Oriental. En el continente euroasiático tenemos el sur de Europa, Italia, Grecia, Albania, de este lado llevamos a Turquía, Israel, y nos seguimos de este lado, ¿no? Pasamos por Irán, Afganistán, Pakistán, la India, China, e inclusive también en la parte sur, en el Océano Índico, entre la parte del Índico y el Antártico, el Océano Antártico. La siguiente figura, por favor. Esta es parecida a la que teníamos antes. En amarillo aparecen los epicentros de los sismos, como en la figura anterior, pero adicionalmente tenemos estos triángulos en color rojo o naranja que nos marcan la ubicación de los volcanes activos. Y lo que vamos a notar es que en muchas partes existen también, actividad volcánica se junta con las zonas donde ocurre la actividad sísmica. Bueno, lo podemos ver aquí. Adicionalmente, ustedes van a notar que aparecen unas líneas en color azul. Esto nos lleva a un concepto que es muy importante en las ciencias de la Tierra, que es lo que nosotros llamamos la tectónica de placas. Imagínense ustedes, bueno, podemos ver la siguiente figura. Aquí tenemos ya ilustradas sin sismos ni volcanes las diferentes placas tectónicas, pero podemos imaginarnos por un instante, si vemos África y América del Sur, podríamos pensar que son las piezas de un rompecabezas gigantesco y que si nosotros cual gigantes pudiéramos moverlas, podríamos hacer que embonaran una con la otra, porque efectivamente hace más de 200 millones de años estos dos continentes estuvieron juntos. Y bueno, aprovechando aquí, pues les muestro, ¿verdad? O les indico algunas de las placas más importantes, o más grandes, la de América del Norte, tenemos la de América del Sur, de este lado tenemos la placa africana, la placa euroasiática, la placa del Pacífico, la placa australiana, la placa del Índico, y bueno, algunas otras más pequeñas. Vamos a ver la siguiente figura, por favor. Y así como América del Sur y África estuvieron juntas hace más de 200 millones de años. De hecho, todos los continentes estuvieron juntos y lo tenemos ilustrado en la parte superior izquierda, en lo que se ha dado en llamar Pangea, del griego pan, todo, y gea, tierra, toda la tierra. Aquí tenemos América del Norte, América del Sur, África, Antártida, Madagascar aquí chiquito, esta es la India, esta es Australia, y de este lado tenemos Europa y Asia de este lado. Con el paso del tiempo se empiezan a separar todos estos continentes y tenemos dos grandes continentes, uno en el norte que es la Eurasia y uno en el sur que es Gondwana, y conforme va pasando el tiempo vemos cómo estos continentes se van separando hasta llegar a la configuración actual, que es la que conocemos. La siguiente figura, por favor. La razón que estos continentes... otra cosa que se me pasó a comentarles, estas placas tectónicas están en movimiento, son movimientos muy lentos, que son de algunos centímetros al año, que es más o menos la misma velocidad con la que nos crecen las uñas de los dedos. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué se están moviendo estas placas tectónicas? Vamos a echarle un vistazo al interior de nuestro planeta. A mí me gusta compararlo con un aguacate. Vamos a imaginarnos que tenemos el aguacate y la cáscara es lo que nosotros en la Tierra le llamamos la corteza, que es esta parte que aparece aquí en color gris afuera. Luego lo que es la carne o la pulpa tan sabrosa que nos comemos, corresponde con el manto, que es esta parte que aparece aquí en color amarillo, en color naranja, y la semilla o el hueso vendría a ser esta parte gris, que nosotros le llamamos el núcleo. Resulta que nuestro planeta, la Tierra, tiene una cierta cantidad de calor atrapada en su interior, aproximadamente el 10 al 20% de ese calor está allí desde que la Tierra se formó, a partir de la colisión de diferentes meteoritos, diferentes rocas o montañas, ¿verdad? Pero el otro 80 a 90% proviene de la desintegración radiactiva de elementos radiactivos que estamos hablando, que son principalmente el uranio, el torio y el potasio,
que existen en el manto. Entonces tenemos que estas flechas que aparecen aquí nos indican que se produce un fenómeno de convección, que es más o menos como cuando tomamos una cacerola, le ponemos agua, le ponemos en la estufa y le prendemos. Después de un rato vamos a ver cómo empieza a hervir y cómo se agita el agua, porque ese calor está tratando de escapar. Algo parecido pasa al interior de la Tierra. De hecho, también en el núcleo tenemos ese proceso de convección y es lo que nos genera el campo magnético terrestre. Pero bueno, de manera general tenemos esa convección del manto y a final de cuentas eso mueve la corteza o las placas tectónicas. La que sigue, por favor. Existen tres diferentes tipos de límites de placas donde se juntan dos placas. Rápidamente les comento nada más. El que aparece arriba a la izquierda es lo que llamamos un límite de placas de tipo divergente, se está separando una de la otra como lo indican las flechas. Obviamente queda ahí un espacio que es rellenado por material volcánico, lava, que sale y crea ya alguna especie de volcán, principalmente, por ejemplo, como veíamos en la dorsal mesoatlántica que yo les comentaba. Otro es un límite de placas convergente, tenemos aquí las puntas de las flechas encontradas una con otra, y esto es lo que llamamos una zona de subducción, ahorita les explico, pero aquí tenemos el choque o la compresión de una placa contra la otra. Y lo que tenemos en la imagen de hasta abajo a la izquierda, si se fijan, una flecha apunta hacia un lado y otra hacia otro, y como que está una a un lado de otro. Esta falla o este tipo de límite de placas es lo que llamamos transcurrente, que es como la famosa falla de San Andrés en California, en Estados Unidos. La famosa, ¿verdad?, gracias a nuestros amigos de Hollywood, que son buenísimos para hacer películas y destruir San Francisco y Los Ángeles. Bueno, este es el tipo de falla que es la famosa falla de San Andrés. La que sigue, por favor. Les voy a mostrar aquí lo que llamamos un proceso de acumulación de deformación. Vamos a suponer que tenemos este gran bloque de tierra aquí. Tenemos como referencia esta línea que aparece aquí. Y esto es antes de que se produzca un sismo. Ahora, yo les estoy diciendo que las placas tectónicas se están moviendo una con respecto a la otra. Sin embargo, donde se junta una placa con la otra, la mayor parte del tiempo no existe un movimiento, no existe un desplazamiento, porque la misma fricción de la roca, estamos pensando que son dos grandes bloques de roca en contacto uno con otro, en lo que llamamos la falla, que de hecho aquí no está ilustrada, la vamos a ver aquí más adelante. Y entonces la misma fricción entre los dos grandes bloques de roca impide que una placa se esté moviendo con respecto a la otra en su contacto. A ver, por favor. Gracias. Sí. Entonces vemos que con el paso del tiempo, esta línea que originalmente era recta, se empieza a curvar. Tenemos estas flechas que nos indican cómo se está moviendo una placa o un bloque con respecto al otro. Vemos aquí la deformación también. Y en la figura que tenemos aquí arriba a la derecha, vemos claramente el plano de falla aquí así. Vemos estas flechas que están borrosas, ¿verdad? Lo cual nos indica que es un movimiento brusco. Vamos a imaginarnos por un instante, voy a hacer la comparación. Imagínense que tenemos una liga, la tomamos en nuestros dedos y la empezamos a estirar. Al momento que yo la estoy estirando, estoy produciendo una deformación, estoy acumulando deformación, estoy acumulando energía. Todos ustedes saben, si yo le jalo muy fuerte esa liga, ¿qué va a pasar? Va a acabar por romperse. Entonces, algo parecido pasa con las rocas de la Tierra. Una vez que acumulan suficiente energía, suficiente deformación, se rompen y entonces tenemos este movimiento brusco. Como decíamos, aquí vemos ya el plano de falla claramente y esta línea que teníamos que originalmente era recta, está partida en dos. Y después este es el instante en el que se genera el sismo. Después de que pasa el sismo, tenemos esta configuración, que en cierto sentido es igual a esta que teníamos aquí. Nuevamente empezamos a acumular energía y después de un lapso de tiempo suficientemente largo, podremos producir otro sismo. Seguramente a estas alturas ustedes estarán pensando, ¿una falla? Yo nunca he visto una falla. A mí se me hace que este amigo fumó algo que lo está haciendo imaginar cosas raras. Resulta que la gran mayoría de fallas normalmente no las podemos ver porque se encuentran a, no sé, decenas de kilómetros, algunas incluso cientos de kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Sin embargo, en esta figura en particular les muestro la falla asociada, de hecho esta es la falla de San Andrés precisamente,
asociada con un sismo que ocurrió cerca de San Francisco, California, en 1906. Si ustedes se fijan, tenemos esta línea punteada en color azul aquí, y tenemos estas flechas que nos indican el desplazamiento. Si ustedes se fijan, tenemos esta cerca claramente antes del sismo, estos barrotes o estos postes que estaban aquí atravesados, estos travesaños, no existían. Y antes del sismo, pues esta cerca era continua. Entonces vemos que el bloque que está en el lado de enfrente se desplazó hacia la izquierda relativo al que está a la derecha. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde pasa el plano de la falla. De un lado está la placa de América del Norte, del otro está la placa del Pacífico. La siguiente, por favor. Aquí hay otra foto también de la falla de San Andrés, nada más que esta es una ubicación más hacia el sur, en el desierto, un lugar que le llaman la llanura del Carrizo. Vemos esta especie como de cicatriz que aparece aquí, vemos este arroyo que tiene una desviación, ¿no? Como que está desplazado de un lado y del otro. Entonces, nuevamente, eso como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas, nuevamente de un lado estamos viendo la placa de América del Norte, del otro la placa del Pacífico. La que sigue, un ejemplo más. Hay otras partes donde este deslizamiento es muy lento, pero vemos aquí, por ejemplo, esta cerca cómo se dobla como consecuencia de ese desplazamiento. Tenemos aquí estas referencias, que son estos puntos, que cuando fueron pintados, ¿verdad?, pues eran una línea recta, y que con el movimiento de las placas tectónicas se van deformando poco a poco. La que sigue, por favor. Y esto nos lleva al concepto que llamamos el ciclo sísmico. Entonces, por ejemplo, podríamos imaginarnos esta flecha que apunta hacia abajo en color rojo, es el instante en el cual se produce el sismo. De este lado tenemos en el eje horizontal el tiempo conforme va pasando. Y, por ejemplo, vamos a suponer que efectivamente tuvimos ese desplazamiento de los dos grandes bloques de roca, tuvimos ese sismo. Esto que aparece en azul es un deslizamiento que ocurre poco tiempo después del sismo, es lo que llamamos un deslizamiento de tipo postsísmico. Y luego tenemos la fase que se indica aquí como intersísmica, que es en color verde, que es donde vamos acumulando toda esa energía, y que bueno, pueden pasar aquí, dice, de 40 a 60 años, es un tiempo muy variable, diferentes partes del mundo tardan más, hay unas que tardan cientos de años o inclusive miles de años. Y luego tenemos esta parte presísmica y luego nuevamente tenemos la ocurrencia de otro sismo. Pero esencialmente lo que queremos ilustrar aquí es que si nosotros sabemos que en cierta parte del mundo se ha producido un sismo de cierta magnitud, nosotros podemos esperar que una vez que transcurra un tiempo suficientemente largo, nosotros podemos esperar otro sismo de una magnitud más o menos igual en esa misma zona. Y en ciertos lugares, inclusive, si nosotros sabemos la velocidad con la cual se están moviendo las placas tectónicas, cuál es el desplazamiento que se produce, pues decimos, bueno, pues entonces, ¿cuántos años tenemos que esperar para que se repita un sismo en esta misma región? Esto nos lleva a una forma de pensar nosotros, bueno, ¿no podemos acaso predecir los sismos? O por lo menos hacer un pronóstico, si sabemos cuántos años tienen que pasar para que se repita un sismo aquí. La respuesta no es tan simple en el sentido de que, pues, los sismos no son tan iguales o este proceso no es tan perfectamente repetible, de que pudiéramos decir, bueno, después de tantos años, con tantos meses, tantos días, tantas horas, tantos minutos y tantos segundos, vamos a repetir un sismo, ¿no? Desafortunadamente no es así y no lo podemos emplear como una base para la predicción. La otra cosa que es importante mencionar, decíamos, bueno, vamos a suponer que esta línea que aparece aquí en color negro me representa el plano de falla. A la izquierda y a la derecha tengo los dos grandes bloques de roca. Si ustedes se fijan, a partir de aquí, en color rojo aparece lo que está ilustrado como foco o como hipocentro. Los sismos, una vez que se produce la ruptura de la roca que nosotros comentábamos hace un instante, van a generar energía y esta energía va a viajar en forma de ondas. Es un poquito más o menos como cuando tenemos un charco y le tiramos una piedra. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ver una serie de circunferencias que conforme va pasando el tiempo van a ir creciendo. Entonces, de igual manera, esa onda va a crecer en un frente de onda esférico conforme vaya pasando el tiempo. El punto que aparece directamente encima del hipocentro en la superficie es lo que llamamos el epicentro. Vamos a ver la siguiente, por favor.
tenemos aquí una ilustración que nos muestra cómo se van propagando estas ondas sísmicas. Y por ejemplo, digo, cuando hablábamos antes, digo, antes de que ocurriera el sismo de septiembre del año pasado, cuando hablábamos del sismo del 85, pues una de las cosas que a mí me gustaba recalcarle a la gente es, pues sí, efectivamente, hablamos del sismo del 85, decimos el sismo de la Ciudad de México, por razones muy buenas, ¿verdad? Todos los edificios que se cayeron, todos los damnificados, todos los muertos. Sin embargo, nosotros como sismólogos no le llamamos el sismo de la Ciudad de México, decimos que fue el sismo de Michoacán, porque su epicentro estuvo frente a las costas del puerto de Lázaro Cárdenas, y una vez, digo, a pesar de que la distancia es de unos 400 kilómetros, se produjeron todas las afectaciones y los daños que todos conocemos. Y esencialmente, pues aquí la idea es, podríamos pensar que en el caso del sismo del 85, el epicentro fuera cercano a las costas de Lázaro Cárdenas, y que la Ciudad de México se encontrara de este lado de aquí. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vemos cómo viene avanzando ese frente de ondas, o esa esfera, ese frente de onda esférico, y va creciendo cada vez más. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros como sismólogos, podemos emplear sismómetros para registrar las ondas sísmicas. Digo, claramente, pues todas las hemos sentido, ¿verdad? Pero los sismómetros son instrumentos que tienen un péndulo o un resorte, el cual, pues bueno, permanece un poquito fijo respecto a un marco, ¿verdad?, que lo sostiene y que nos permite de algún modo hacer un registro del movimiento del suelo. Aquí, de manera esquemática, de manera simplificada, les muestro lo que llamamos sismogramas. Normalmente registramos dos componentes horizontales y una vertical, pero lo que quiero mostrarles es que los sismos generan diferentes tipos de ondas, y de manera general las dividimos en ondas de cuerpo y en ondas superficiales. Las ondas de cuerpo van a llegar primero, las ondas superficiales llegarán posteriormente. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos también ilustrado los diferentes tipos de ondas sísmicas. Estas diferentes ondas producen diferentes características en cuanto al tipo de movimiento del suelo que van a generar. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente pues les comento, las ondas de cuerpo a su vez las podemos dividir en lo que llamamos ondas P y ondas S, y las ondas superficiales las separamos en lo que llamamos ondas Rayleigh y ondas Love. La que sigue, por favor. Ok, entonces bueno, ya vimos qué son los sismos, cómo se producen. Entonces, yo les pregunto a ustedes, bueno, estamos hablando de predicción de sismos, ¿a ustedes qué se les ocurre que podríamos hacer para predecir un sismo? ¿Medir deformación? Ok. ¿Alguien más? Medir la actividad sísmica de una zona. Ok, perfecto. Ok. Pues sí, digo, en cierta forma sí sería medirla. Ver qué sismos están ocurriendo, por ejemplo, podría ser una idea, ¿no? Ok, muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ustedes son un público culto, ¿verdad? Entonces tienen ideas pues que son bastante sensatas, pero digo, si hablamos con otras personas en otros círculos, pues vamos a encontrar todo este tipo de ideas, ¿no? Podemos empezar con la bola de cristal. Aprovecho rápidamente para comentarles una anécdota. Hubo una ocasión en la cual me hablaron de National Geographic, y me dijeron, oiga doctor, queremos una entrevista con usted acerca de la predicción de los sismos. No es por hablar más de National Geographic, a mí la revista me encanta, me gusta mucho, pero cuando salió ese programa en televisión, aparezco yo, junto con Giovanita y junto con el brujo mayor. Y resulta que yo soy el malo de la película, porque estoy diciendo que los sismos no se pueden predecir. Entonces, bueno, casi la parte de la bola de cristal, o leer las líneas de las manos, leer las cartas, o hay quien nos dice, no, es que la fuerza de gravedad, la atracción del sol y la luna, o cuando se alinean los planetas, o no sé, porque llueve, o porque no llueve, porque hace calor, porque los animales se comportan de una manera rara, porque aparecen luces en el cielo.
que bueno, claramente a ustedes les causa gracia, ¿verdad? Pero créanme que ha habido colegas míos muy destacados y personas muy serias que se han precisamente enfocado a este problema de tratar de hacer la predicción y como comentaban, ¿no? Medir la deformación del terreno, estudiar la actividad sísmica. Y no solo eso, hay otras cosas. Hay ciertos estudios que sugieren que antes de que se produzca un sismo, se va a producir un cambio en la velocidad sísmica, la velocidad con la cual viaja la onda en el material. La idea aquí es que antes de que se produzca esa ruptura que nosotros les comentábamos, imagínense que estamos tratando de romper una tabla. Entonces, vamos a empezar a generar pequeñas grietas o pequeñas fracturas de esa tabla antes de que logremos romperla completamente. Y esa idea pues se ha llevado también a las rocas de la Tierra, lo cual hace pensar que antes de que se produzca un gran sismo o una gran ruptura, posiblemente pueda observarse fracturamientos más pequeños, los cuales a su vez al alterar el material cambiarían la velocidad sísmica. Como comentábamos, podemos hacer intentos de medir la deformación del terreno. Actualmente, inclusive esta idea en Japón se ha manejado por muchos años y actualmente pues con la tecnología del GPS, ¿verdad?, que tenemos en nuestros celulares y en nuestros carros, ¿verdad?, pero bueno, aplicada también a esto, pues se puede hacer este tipo de mediciones, pero también se ha estudiado la generación de corrientes eléctricas. Y al momento de fracturar a esas rocas, estamos liberando o abriendo un camino para que se mueva el agua y genere o permita que se mueva una corriente eléctrica, alteraciones en el campo magnético, cambios en el nivel de agua en los pozos. Para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, que vamos, ¿verdad?, y abrimos la llave y tenemos, bueno, en ciertas zonas de la ciudad, obviamente. Pero comparado con la gente que vive en el campo, que tienen que extraer agua de los pozos, precisamente si tenemos ese tipo de fracturamiento de la roca, puede ser que de algún modo cambie la forma en que está acomodada o almacenada el agua subterránea y pueda moverse de un lado a otro, ya sea que suba o que baje en el pozo, y que también ese proceso de fracturamiento de la roca genere un gas radiactivo que se conoce como el radón. Otra cosa que se conoce como el silencio sísmico, que quiere decir... por ejemplo, si ustedes van y consultan la página de internet del Servicio Sismológico Nacional, van a encontrar que en un día común y corriente se reportan en México, pues no sé, alrededor de 40 o 50 sismos, una cantidad variable, la cual pues la mayoría son muy pequeños, pasan desapercibidos, pero por ejemplo, el silencio sísmico quiere decir que a lo mejor en una zona donde se va a producir un sismo, pasa un número de años en los cuales no hay sismos pequeños tampoco y de repente se nos viene un sismo grande. O por ejemplo, por otro lado, lo que llamamos sismos precursores, que son sismos pequeños que se producen antes de sismos grandes. Resulta que todo esto que yo les estoy comentando se ha observado en diferentes regiones del mundo antes de que se produzca un sismo, pero que desgraciadamente no se repite o no se produce para todos los sismos. Y por ejemplo, podemos hablar de este caso que tenemos aquí, de los sismos precursores. Bueno, ¿qué es un sismo precursor? Vamos a tratar de pensar, ahorita les acabo de decir, bueno, es que son sismos pequeños que se producen antes del sismo grande. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un sismo pequeño. ¿Cómo sé que es un sismo precursor? Pues hasta que se produce el sismo grande, ¿verdad? Por definición. Entonces, y como les comentaba yo, en el Servicio Sismológico Nacional estamos reportando 40, 50 sismos diarios y la mayoría de ellos pues no son precursores de un sismo más grande. Entonces, puede ser que sí, efectivamente, sí existan estos sismos precursores a los sismos grandes, pero pues como hay muchos sismos pequeños que no tienen sismos grandes, no podemos discriminar cuáles son precursores y cuáles no. Entonces, no nos sirven para hacer una predicción. La que sigue, por favor. Ok. ¿De qué consiste una predicción sísmica? Si ustedes nos preguntan a nosotros como sismólogos, yo te contesto, bueno, me tienes que decir el lugar donde va a ocurrir, con latitud
y longitud. Me tienes que dar la fecha, me tienes que dar la hora y me tienes que dar la magnitud. Pues está bien complicado, ¿verdad? A lo mejor podemos decir, bueno, no sé, dentro de tantos días en esta zona o en los próximos días en esta zona, pero bueno, depende, bueno, pero bueno, digo, rigurosamente eso es como lo definimos. La que sigue, por favor. Yo les quiero que pensemos aquí por un instante. Esto que estamos aquí, imagínense que yo estoy en mi casa, voy y compro un candil nuevo, lo instalo, voy y compro los focos que le voy a poner. Ahí está. Yo les pregunto a ustedes, cuando se fundan esos focos, ¿se van a fundir todos al mismo tiempo? Claro, claro, pero digo, estaríamos de acuerdo, ¿no? Que nuestra experiencia nos indica que yo tengo los focos en el candil, los focos son todos iguales. Cada vez que prendo uno, prendo todos. Cada vez que apago uno, apago todos. Pensaría uno que deberían fundirse todos al mismo tiempo. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué no? Tengo el foco, lo estoy viendo, tengo otro foco, son perfectamente iguales, ¿no? Hasta donde yo alcanzo a verlos. Y sin embargo sabemos que eso no es así. Con los sismos también nos pasa algo parecido. Queremos pensar que no, bueno, los sismos no son necesariamente todos iguales, pero aún si pudiéramos hacer el argumento de que un sismo es igual a otro, pues tampoco podemos decir que lo que yo les comentaba, ¿no? El tiempo que tiene que pasar para que se repita un sismo sea precisamente igual para un sismo que otro, así como en el caso de los focos. A lo que quiero llegar es que hay factores que no podemos medir, que no podemos ver, que están de algún modo afectando el tiempo que tarda en repetirse un sismo en una cierta zona del mundo, así como diferentes focos se van a fundir a diferentes instantes de tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, regresando a lo que planteaba yo al principio, en 1988, en California, resulta que entre Los Ángeles, que está en la parte sur de California, y San Francisco, que está más o menos al norte, o en la parte centro-norte del estado de California, hay un pueblo pequeño que se llama Parkville. En California, no sé, no me hagan caso, 100 habitantes o no sé cuántos. Sin embargo, ellos han dado en llamarse la capital mundial de los sismos. Dice, Parkville, California, esté aquí cuando ocurra. Este es un restaurante o un café. Y este es un hotel, Parkville Inn. Ok, ¿cuál es la historia? Vamos a ver la que sigue, por favor. Resulta que en Parkville, California, se han repetido sismos de magnitud aproximadamente 6, y aquí tenemos los años en los cuales han venido ocurriendo desde que existen registros históricos: 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 y 1966. Hasta allí, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces nos preguntamos, bueno, viendo esta secuencia que tenemos aquí, ¿podemos nosotros saber cuándo será el próximo sismo? La que sigue. Si hacemos una resta o una sustracción, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen que pasar entre un sismo y otro? Pues vemos que entre este y este pasaron 24 años, entre este y este 20, entre este y este 21, entre este y este nada más 12, y entre este y este pasaron 32. Que si ustedes suman 12 y 32, son ¿qué? 44, y lo dividen entre 2, da 22, pues más o menos es un número parecido a lo que tenemos con los otros. La que sigue, por favor. Bueno, promedio de 21.8 años, la que sigue. Ok, entonces, por allí algunos de mis colegas sismólogos observaron esto y dijeron, bueno, en 1966 tenemos que esperar más o menos 22 años para que se produzca otro sismo. Entonces se les ocurrió pensar que si, cuando ellos dijeron esto, ¿verdad? El último había sido en 1966, 66 más 22, ¿qué les gusta? 1988. El próximo sismo de magnitud 6 en Parkville va a ocurrir en 1988. Entonces mis colegas en Estados Unidos decidieron lanzar un programa para estudiar la ocurrencia de sismos. Pusieron sismómetros y aparatos para medir deformación y diferentes tipos de aparatos para estudiar este sismo y estar preparados para cuando ocurriera. La que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos una imagen, nuevamente, los años, ¿verdad?
aquí tenemos, y dijeron, bueno, pues 1988, pero pues como ya vimos que la regularidad no es de años exactos, ¿verdad? Pues vamos a decir que entre 1984 y 1992 nosotros esperamos que se vaya a producir ese sismo. Yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Le atinaron o no le atinaron? Pues no, la respuesta es no. Vamos a ver la que sigue, por favor. El sismo ocurrió hasta 2004, el 28 de septiembre. Tenemos aquí falla de San Andrés, aquí tenemos un puente, y vemos aquí cómo está deformado, y dice aquí falla, por aquí pasa la falla de San Andrés. Ahorita está usted entrando a la placa del Pacífico. De este lado acá estamos en América del Norte, del otro estamos en la placa del Pacífico. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que de 1966 a 2004 tuvieron que pasar 38 años para que se repitiera el sismo. Entonces, de una estimación original que era de 22 años, pues pasaron hasta 38. Pero nosotros podíamos ver eso inclusive desde antes, ¿no? Digo, la secuencia no es perfectamente regular. Digo, tenemos 24, 20, 21, 12, 32, entonces existe mucha variación. Digo, inclusive si comparamos el del 34 con el del 66, pues tuvieron que pasar 32 años, que es pues más o menos parecido a lo que tuvimos que esperar, ¿no? Entonces, a lo que voy pues con esto es un ejemplo, una ilustración de que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos predecir estos sismos. La que sigue, por favor. Regresamos entonces con nuestros buenos amigos chinos. Ya habíamos dicho que el campesino le había pedido a Zhou Enlai que les avisara la próxima vez que fuera a temblar. Resulta que en ese viaje que hizo Zhou Enlai a la provincia de Hebei, platicando con otras personas, pues también le habían dicho esto que acabamos de comentar, que se producen sismos precursores, que se producen variaciones en los niveles de agua en los pozos, que inclusive el comportamiento de los animales antes de un sismo se vuelve extraño o anormal. Entonces el gobierno chino decidió lanzar este programa para la predicción de sismos, e instalaron una gran cantidad de instrumentos, y invitaron a la gente de la misma población, ¿verdad?, a contribuir con las observaciones. Y uno de los aspectos importantes era precisamente que tenían sismómetros y estaban registrando pues, la ocurrencia de sismos que pensaríamos, ¿verdad?, que serían sismos precursores, como hablábamos hace un momento. La que sigue, por favor. Tenemos aquí un sismo que ocurrió el 4 de febrero de 1975. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas casas o construcciones destruidas por este sismo. Resulta que este ejemplo que les estoy yo mostrando en este momento es lo que en la comunidad científica se considera que es el sismo que mejor ha sido posible predecir. O sea, si hay un consenso entre los sismólogos de qué sismo se pudo predecir, tendría que haber sido este. Y lo cambiamos por este, yo creo, ¿verdad? Sí, por favor. Por favor. Bueno, sí, ok. Y bueno, inclusive eso no es así como que universalmente aceptado. Cuenta la historia que aproximadamente 12 horas antes de que se produjera el sismo, el gobierno chino, bueno, y es importante también mencionar, hay que pensar en China, un país comunista, que digo, nosotros lo estamos observando desde Occidente, pues era un país muy cerrado al resto del mundo. Entonces muchas de las historias que nos cuentan, pues no las conocemos de primera mano, pero bueno, cuentan que aproximadamente 12 horas antes del sismo, el gobierno chino, quizá a nivel local, hizo una advertencia o un aviso a la población. Es más, inclusive cuentan que los sacaron de la ciudad, que los llevaron a campos y que creo que les habían puesto tiendas de campaña y les pasaban películas para que se entretuvieran. Y que bueno, que se viene el sismo y que efectivamente se pudo evitar una catástrofe mayúscula. Obviamente, dependiendo, ¿verdad?, con quién platiquemos esta historia,
Pues hay gente que dice que realmente el gobierno chino nunca tuvo ninguna necesidad de decirle a la gente que se saliera, que realmente lo que ocurrió fue que efectivamente estaba temblando, se estaban produciendo sismos pequeños por varios meses y ya para fechas más adelantadas, ¿verdad? Esos sismos ocurrían más frecuentemente, que la gente estaba muy asustada, que la gente sabía que sus casas no iban a resistir la ocurrencia de un sismo. Es más, hay una historia que cuenta un colega mío, el doctor Sinalones, quien falleció hace 2 años, pero a él le tocó visitar China un poco después de este sismo, y dice que hay una cosa que le llaman las chozas para sismos, que son estructuras construidas de ramas y materiales ligeros, que es donde la gente se va para protegerse cuando están anticipando que se vaya, o en aquel entonces lo hacían, ¿verdad? Cuando estaban anticipando que se produjera un sismo. Entonces, la otra versión dice que la gente estaba tan asustada que ni siquiera tuvo el gobierno que sacarlos y que en ese sentido pues realmente no hubo una predicción como tal. La que sigue, por favor. Entonces, aquí vemos en esta imagen, tenemos aquí abajo los días de febrero de 1975, tenemos, el sismo fue el 4, entonces tenemos aquí el día 3, el día 4, vemos cómo inicialmente, bueno, tenemos el tiempo en el eje horizontal, la magnitud en el vertical, y vemos cómo, bueno, aquí está la magnitud, vemos cómo el día 2 hubo algunos sismos, el día 3 empezó a haber más sismos más grandes, que esto es lo que comentábamos que asustó a la gente hasta que como a las 7:30 de la noche del día 4 de febrero se produce este sismo que fue de magnitud 7.3 y que bueno, es el que estamos comentando. Y de este lado, bueno, aparece el número de sismos por hora, ¿verdad? Que bueno, más o menos. La que sigue, por favor. Entonces, ok, vamos a suponer que todos estamos de acuerdo, que el gobierno chino tuvo éxito en predecir el sismo de Haicheng de 1975. Poco más de un año después, el 28 de julio de 1976, también en China, la ciudad de Tangshan fue completamente devastada por un sismo de magnitud 7.5. Este sismo dejó alrededor de 240,000 muertos, según cifras oficiales, aunque hay gente que dice que fueron más, hay gente que dice que fueron hasta 650,000. Digo, a final de cuentas, eso es lo de menos, pero a lo que quiero llegar, aún si podemos nosotros ponernos de acuerdo que el gobierno chino pudo predecir el sismo del 75, este del 76 se vino sin decir agua va, rájatelas. La que sigue, por favor. Tenemos otras imágenes de la destrucción también, ahí en Tangshan, China, producida por ese mismo sismo. La que sigue, por favor. Y posiblemente algunos de ustedes recuerden, este sismo ya cumplió 10 años, pero este sismo ocurrió en China poco antes de las Olimpiadas de Pekín de 2008, posiblemente ustedes lo recuerden. Este ocurrió en la provincia de Sichuan y este dejó alrededor de 87,000 muertos. Entonces, a lo que voy es, pues si los chinos pudieron predecir el sismo del 75, pues tenemos 2 ejemplos bastante trágicos de 2 sismos que nunca pudieron predecir. El que sigue, por favor. Y bueno, vamos a llegar a otro que posiblemente ustedes habrán oído en las noticias en Italia que iban a meter a la cárcel a unos sismólogos, en la mejor... y yo quiero mencionar este ejemplo o este caso, y en cierta forma quiero hacer un paralelo o un contraste contra el caso que acabamos de hablar de Haicheng, China, en 1975. Y digo, en ese sentido, existen ciertos paralelos en el sentido que, igual que en el caso de China, empezó a haber una serie de sismos pequeños, la población se empezó a asustar, es más, inclusive llegó un momento en el cual, por allí dicen que un técnico que trabajaba en algún laboratorio de física, habíamos hablado nosotros del gas radón hace un instante, que este amigo sacó de su laboratorio un detector de gas radón,
Y sacó, iba allí por las calles midiendo, o en las casas, o no sé dónde, midiendo este gas radón, y este amigo dijo, sí, tal día va a haber un sismo, creo que dijo que el 31 de marzo, si no mal recuerdo, aquí estamos viendo la fecha, cuando realmente ocurrió, fue el 6 de abril. Entonces había una situación de pánico terrible entre la población, y creo que en ese sentido también el paralelo es muy importante con Haicheng en 1975 en China, en el sentido de que la gente sabía que sus casas no iban a resistir el sismo y no los iban a proteger. Entonces, Protección Civil convoca a 5 o 6 sismólogos de diferentes partes de Italia, entre ellos Enzo Boschi, quien es posiblemente el sismólogo italiano más reconocido tanto en Italia como a nivel mundial. Tuvieron una reunión y pues esencialmente lo que dijeron es, pues es que los sismos no se pueden prevenir. Es más, por allí hay una historia que cuenta que al momento de la comunicación o la rueda de prensa con los medios, un oficial de Protección Civil dijo, tranquilos, aquí no va a pasar nada, vámonos a echar una copa de vino, es más, dijo, de tal vino producido localmente en esa región. Y entonces sucede que efectivamente el 6 de abril se viene el sismo, aquí tenemos la imagen, dejó alrededor de 300 muertos, y bueno, como comentábamos, ¿no? Hubo esa demanda para meter a estos sismólogos y a este oficial de Protección Civil a la cárcel, y esencialmente pues el argumento era no tanto de que no se pudieran predecir los sismos, sino de que a lo mejor fueron irresponsables en cuanto a que hayan dicho que pues es que no va a pasar nada, y que bueno, obviamente pues siempre que hay un juicio, ¿verdad?, que nos vamos a argumentos legales, pues siempre entramos en dimes y diretes, yo dije esto, yo no lo dije, no, si dijiste, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pues a final de cuentas, en una primera instancia, efectivamente, los sismólogos junto con este oficial de Protección Civil fueron sentenciados a pasar no sé cuántos años en la cárcel. Resulta que después hubo una apelación y efectivamente pudieron librarse de la cárcel. Pero bueno, creo que el paralelo quizá es que efectivamente hubo ciertos sismos que ocurrieron antes del sismo principal, que sí servían como precursores, quizá no servían para poner una fecha y una hora exacta del sismo, pero que bueno, que de algún modo pues sí, indicaban, ¿verdad? Pero igual como argumentaron los sismólogos italianos en su momento, pues digo, podemos tener estos sismos y no necesariamente quiere decir que se nos va a venir un sismo importante después. Donde yo creo que sí hay un poquito de diferencia es que en el caso de China, pues la gente estaba consciente y quizá también el gobierno chino con su idea de predecir estos sismos, como que fue más receptivo o más amigable a la idea de que la gente se saliera de sus casas. Mientras que en el caso de Italia, pues les dijeron, pues es que no necesariamente quiere decir que vaya a haber un sismo, y precisamente era también parte de lo que argumentaban en el juicio, ¿verdad? Dice, bueno, si tú no me hubieras dicho que no sabías, pues a lo mejor yo no me hubiera regresado a mi casa, o mis familiares no se hubieran regresado a mi casa y no se hubieran muerto, nos hubiéramos salido a las plazas, a las calles, a dormir en los carros y hubiéramos librado el problema, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí nada más, parecido a la imagen que teníamos para Haicheng, China, tenemos las diferentes fechas, el número de sismos por día, y bueno, hasta que se produce el sismo principal el 6 de abril. La que sigue, por favor. Esta ya nada más, vamos a acabar ya, esta es la última que les voy a mostrar. Hace aproximadamente 20 años, les decía yo que Japón es un país donde también se han hecho grandes esfuerzos por la predicción de sismos, se espera un gran sismo que afecte a la ciudad de Tokio. Hace aproximadamente 20 años me tocó viajar a Japón y estando con mis colegas en alguno de sus laboratorios, me encontré esta imagen que me llamó mucho la atención. Hablamos hace un momento del sismo de Parkville, que se esperaba para 1988 en California. Aquí están los sismólogos americanos, ¿verdad?, tratando de predecir sismos, y que en el lapso entre que se hizo esa predicción y en ese entonces, que estamos hablando de 1997,
pues no se produjo ese sismo de Parkville, pero se produjo el de Loma Prieta en 1989, el de Landers en 1992 y el de Northridge en 1994. Y algo parecido sucede con nuestros colegas japoneses, como les decía, ellos también esperan un gran sismo cerca de Tokio, que le llaman aquí el sismo de Tokai, en la bahía de Suruga. Tenemos aquí el gato, ¿verdad?, observando cuidadosamente, y que en ese tiempo, en 1995, tuvieron un sismo en Kobe, que dejó alrededor de 6,000, 7,000 muertos. Y bueno, también sabemos, como decíamos hace un instante, en 2011, el sismo que dejó alrededor de 22,000 muertos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hacemos nuestros mejores esfuerzos por pensar o por definir dónde esperamos que ocurra el próximo gran sismo, pero que bueno, a final de cuentas la naturaleza de los sismos pues es prácticamente impredecible y que en todo ese tiempo vamos a tener otros sismos que van a ocurrir en diferentes partes. Y así como en México a veces que hablamos, no, que el sismo de la brecha de Guerrero, y en todo este lapso, esta idea del sismo de la brecha de Guerrero pues tiene más de 35 años, incluso antes de que ocurriera el sismo del 85, y en ese lapso pues hemos tenido efectivamente el sismo del 85, los sismos del año pasado, un sismo en Colima en 1995, los dos sismos que decíamos del año pasado, y hay numerosos ejemplos más. Entonces, a lo que quiero llegar es que, pues a final de cuentas, si yo les digo a la gente, México es un país sísmicamente activo, en México siempre ha temblado y seguirá temblando, aunque no podamos hacer una predicción. Pues es lo que tengo yo para mostrarles. No sé si tengamos tiempo para preguntas. Sí, yo creo que para unas 2 o 3 preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera comentar con el doctor? ¿Alguna duda? Rápidamente. Doctor, se maneja creo que varias escalas. ¿Son logarítmicas todas o semilogarítmicas? Bueno, tenemos, la distinción principal es entre lo que llamamos escala de magnitud, que frecuentemente le decimos la de Richter, y otra que le llamamos de intensidad, que frecuentemente le llamamos la de Mercalli. La de Mercalli nos dice cómo se siente un sismo o qué daños produce un sismo en cierta zona. Va del 1 al 12, son números enteros que se manejan con números romanos y esencialmente una intensidad de 1 en Mercalli, pues es un sismo que apenas se alcanza a percibir, a sentir bajo las condiciones más favorables, hasta el de 12 que es de destrucción total. Entonces, si estamos hablando de un sismo en particular, dependiendo de dónde en la ciudad o en el país o inclusive en el mundo nos encontremos, pues el sismo puede tener diferentes valores en la escala de Mercalli. Por ejemplo, estamos hablando del sismo de Japón, pues en México no lo sentimos, pues tuvo una intensidad de Mercalli de 0, ¿no? Sin embargo, la escala de Richter, que frecuentemente le llamamos, nos da la magnitud del sismo, que como usted comentaba es logarítmica. Por cada unidad de magnitud que aumentamos, por decir, si vamos de un sismo de magnitud 6 a uno de magnitud 7, la amplitud del desplazamiento va a aumentar 10 veces, como consecuencia de ser una escala logarítmica. Sin embargo, una medida de la destrucción tiene que ver con la energía que libera. Y cuando pasamos de un sismo de magnitud 7 a uno de magnitud 8, estamos hablando de que un sismo de magnitud 8 es igual a 32 sismos de magnitud 7. Y la otra cosa es, bueno, existen diferentes escalas, porque bueno, la escala de Richter, como la definió en 1935, es diferente de las escalas que utilizamos en la actualidad. Como les decía yo, los sismos generan diferentes tipos de ondas, entonces tenemos que tener así como que algunos sismos es mejor medir con ondas superficiales, otros con ondas de cuerpo, entonces existen variaciones. Se busca que sean consistentes entre sí las diferentes escalas. Vamos a dar tiempo a otra pregunta. Por allá. Sí, en el caso de las construcciones y de las prevenciones que te dice que tenían en China, ¿el gobierno qué hizo con esas casas o para las nuevas generaciones? ¿Modificaron, pidieron requisitos de construcción? ¿Qué se hizo en ese sentido? ¿Y cómo ve lo que se está haciendo en la Ciudad de México de pedir ahora en las nuevas construcciones
más requisitos. Bueno, yo creo que vamos primero al caso de México. Digo, en 1985, después de una tan dolorosa lección, ¿verdad? Pues se revisó el reglamento de construcción. Yo creo que en ese sentido, pues sí ha habido mejoras. No estoy diciendo que estemos 100% preparados, lo acabamos de ver en septiembre. Y bueno, en el caso particular de China, hasta donde yo sé, cuando hablamos del 75, del 76, no hubo grandes avances, hasta donde yo sé. Sin embargo, mencionábamos también el sismo de 2008. Resulta que muchos de las muertes asociadas con el sismo de 2008 ocurrieron en escuelas, como consecuencia precisamente de la mala calidad de la construcción. Y hay una historia que a mí me tocó leer en alguna ocasión y decía que había una escuela en particular donde el director estaba muy consciente de que esa escuela no estaba bien construida, que no iba a resistir un sismo y que él se propuso estar detrás de las autoridades a duro y duro y duro para pues reforzar y mejorar la calidad de la construcción de su escuela, y que es una historia de esas, dentro de tanta tristeza y tanta tragedia, es una de esas historias que nos dan así como alegría y como esperanza, ¿no? Que efectivamente cuando se produjo el sismo, sus niños pues estuvieron bien. Pues bueno. Por acá había otro comentario. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Con respecto a las técnicas que siguen utilizando, digamos, para el estudio de los sismos, ¿qué tan eficientes son hoy en día? En el caso de México, vimos que no tenemos tanto avance y por lo tanto las técnicas no están sirviendo de mucho. O al menos no veo un funcionamiento eficiente o preventivo, al menos, en el aspecto de saber, no predecir todavía, pero sí dar un aliento más fuerte al aspecto de que las técnicas pueden mejorar hoy en día, más por el avance tecnológico y más por el avance en cuanto al estudio de las placas tectónicas. No creo que Claro. Yo creo que cuando hablo con la gente o de repente que me piden una entrevista, yo procuro decirles, bueno, realmente este problema de la predicción es bien difícil y quizá debiéramos nosotros enfocarnos no tanto a la predicción, sino más bien a la prevención, como tú acabas de decir. Y yo creo que es importante. Tenemos en la Ciudad de México, edificios muy emblemáticos como la Torre Latino, que se terminó en 1956 y que ha aguantado el sismo del 57, el sismo del 79, el sismo del 95, el del 85, el del 95, el de 2003 y el de 2017. A lo que quiero llegar es que efectivamente existe la tecnología, el conocimiento, no es un problema de ingeniería. Y bueno, a lo mejor me estoy yendo a un caso extremo, ¿verdad? La Torre Mayor, la Torre Reforma, la Torre Vancomer, no son comerciales, ¿verdad? Pero que tienen la tecnología. Pero también, así como pensamos en los edificios que se cayeron, pues también podemos pensar en los edificios que resistieron bien. Entonces, a lo que voy es, el problema no es tanto de ingeniería, no es de técnica, no es de ciencia. Para mí, el problema más bien es de tipo económico y de tipo social. En el sentido también les hago una analogía. ¿Cuántas veces aquí en la Ciudad de México decimos, no, es que es la temporada de lluvias y las personas que viven en tal colonia ya se volvieron a inundar o están metidos en esta barranca y cada vez que se viene el agua les destruye sus casas, sus propiedades y demás, y decimos, es que esta gente no debería estar aquí. Pues no debería estar aquí, pero la realidad es que está allí. Para mí eso es un problema más de tipo económico y de tipo social que un problema de tipo ingenieril. Otro más creo que había por atrás. Gracias. Un poco la pregunta va enfocada a los que me preceden. ¿Qué tanto hay una vinculación entre los sistemas sismológicos aquí en México y el gobierno? Evidentemente para, ahora sí, instalar mecanismos de prevención. Y por otro lado, ¿qué tanto es el avance tecnológico aquí en México? Porque al menos en la red se pueden ver algunos avances tecnológicos con respecto a protocolos de transmisión de energía, por decir, ¿no? De donde se sabe que hay fallas, se instalan alguna especie de celdas o mecanismos con los cuales puede haber absorción de energía y transferencia de energía. Esto, digamos, como pioneros,
en cuanto a las estructuras mecánicas y tecnológicas que pudieran ayudarnos. Pero acá en México, digamos, ¿de qué podemos echar mano? Mira, nosotros en el Instituto de Geofísica de la UNAM no estamos enfocados a la parte de las construcciones. Nosotros, nuestro trabajo, como les comentaba yo hace unos instantes, nosotros esperamos a que ocurra un sismo, estudiamos sus características, el ambiente tectónico en el cual se produce, lo utilizamos para conocer sobre el interior de la Tierra. El servicio